Imaginarse una Jinotega sin lago es un pueblo fantasma. Más Lago es un grupo de actores que trabajamos voluntariamente con un fin común: la protección y conservación del territorio del lago de Apanás. Soy responsable de proyectos en la Asociación de Educación y Comunicación, la Cuculmeca, y en mi persona recae la responsabilidad de coordinar el grupo, que está conformado por representantes de diferentes sectores, academia, cooperativa y ONG, enfocado en dos ejes estratégicos: reducir la contaminación y reducir la sedimentación en el territorio del lago de Apanás. Yo soy José María Torres Talavera, propietario de esta pequeña finquita de 6.37 manzanas. Me dedico a la agricultura. Actualmente, soy el presidente de la cooperativa Cosprojín. Hablando de aquí, de mi zona, que estamos en la parte alta, está considerada de una zona de infiltración hídrica. Se está deforestando bastante. Soy gerente de cooperativa Cosprojín. Actualmente tenemos 77 asociados. Todos se dedican a la producción de vegetales frescos como lechuga, repollo, apio, algo de papa y tomate. El rol de la cooperativa en la plataforma Más Lago, hemos venido como cooperativa impulsando las campañas de recolección de envases. Hemos venido también trabajando de que el productor haga conciencia con él mismo, de que evite quemar sus parcelas, que también mantenga al menos el bosque que tenga, y que también haga algo en lo que es la reforestación también. He sembrado árboles, como le digo, y he aprendido a cuidarlos, a hacer obras de conservación de suelo. Yo aquí tengo zanjas de infiltración. Anifoda tenía ya alrededor de 5 años de estar trabajando en la zona del norte, específicamente en la zona de Jinotega. En ese entonces nosotros andábamos buscando aliados estratégicos para poder nosotros incorporar el primer programa de Campo Limpio, que es un programa de reciclaje de envases vacíos de agroquímicos. A la vez también nosotros, con el programa de buenas prácticas agrícolas, los temas de capacitación, nosotros llegamos a poder trabajar en conjunto con las cooperativas y poder incorporarnos también en las actividades de Más Lago. Bueno, una de las problemáticas identificadas es la erosión de los suelos, la cual está causando lo que es la sedimentación en el lago de Apanás. En la finca de don José María, lo que se está realizando también es parcelas de erosión en el bosque, porque el bosque es el testigo, es lo que siempre ha habido, lo que siempre hubo en esta zona. Los estudiantes se acaban de empezar esto y ellos han venido a hacer muestras de suelo, ver el bosque. ¿Cómo conocí el trabajo de Más Lago? Eso fue a través de un intercambio que se dio aquí en la universidad, ¿verdad?, entre representantes de Ricolto, licenciado Guillermo Gutiérrez y el ingeniero Norvin Palma. Más Lago representa una oportunidad para poder colaborar, sea en términos de capacitación a productores, de entrenamiento en campo con metodología y también en la parte de investigación con nuestros estudiantes, ¿verdad? Nosotros, algunas familias, también consumimos de ese pescado que sale del lago, y si las aguas están contaminadas, los peces contaminados, ya no habría tampoco ese alimento que se produce en la zona para la familia. En estos 4 o 5 años el nivel de la pesca ha bajado probablemente a un 66% de lo que se sacaba. Muchas de las familias vivimos de este lago. Las que no viven de la pesca viven de la agricultura. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo nos imaginaríamos las familias las que mayormente dependemos de este lago, pues no tendríamos trabajo, no tendríamos comida probablemente. Y probablemente pues no tendríamos luz eléctrica, porque este lago es el que aporta la luz eléctrica para estos sectores y para Jinotega también.